política no gestiona los conflictos y solo los conflictos se enfrentan solos, entonces ya no es política, es guerra. Entonces, si no queremos la guerra y queremos la paz, tenemos que hacer política, con todos los elementos incómodos que eso puede tener. Y la palabra gestión y el hecho fundamental de esta frase, que no es mía, es de algún profesor de las ciencias políticas, consiste en decir lo siguiente: no hay sociedad que no tenga conflictos. Es prácticamente imposible. Ahora bien, para llegar a esa concepción contemporánea, que podríamos poner en cuestión porque hay una serie de fenómenos políticos que escapan ya a esta concepción, que es jurídica y es legal. Por ejemplo, la presión de las grandes multinacionales, por eso volveré. Tendré que decirles a ustedes muy rápidamente, perdónenme por ello, a grandes trancos, que les pido el favor de acompañarme y la paciencia, cómo se llega a la concepción de este conocimiento del ser humano, que es aquel que estudia la política. A grandes trancos, lo último que hemos hecho con Claire antes de dejar Lima ha sido corregir un libro mío sobre mis cursos que son clases sobre la filosofía política y que comienza con Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Tocqueville, Marx, Hannah Arendt y Sartori. Pero no vamos a hacer eso esta noche, sino apenas un minuto para cada uno. Hagamos ese esfuerzo, esa gimnasia. Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Porque Aristóteles definió algo que no sigue de pie. El hombre es el son politikon. En griego, ¿qué quiere decir? El hombre es el animal sociable. Otros interpretan que es el animal que tiene verbo, el logos. El animal que hace política. Entonces, los griegos, ¿por qué los griegos están tan lejos? ¿Por qué tomamos ese antecedente? Porque es un antecedente universal y estándar. Hubo una singularidad en el caso griego, y particularmente en Atenas. Casi todos los imperios han sido siempre agrarios y despóticos. No aparecía de ninguna manera la idea del ciudadano, del individuo, ¿no? Y en Grecia, que era marginal, cosa que a nosotros los sudamericanos nos interesa mucho, este gran pensamiento apareció 6 siglos después que los griegos habían llegado a inventar algo importante, que es la filosofía. Nos preguntaremos, ¿por qué los griegos inventaron el logos, el conocimiento y la filosofía? Es muy curioso. De nuevo, perdónenme rápidamente, tenían una religión muy especial en que reconocían la existencia de los dioses, pero no había una secta religiosa oficial, no eran judíos. Y reconocían que los dioses existían, y extrañamente los primeros filósofos que llamamos de la naturaleza, que miraban la naturaleza, el cosmos, los fenómenos normales de la vida biológica, la botánica, etc. Antes de eso, llegaron a la conclusión siguiente: el mundo era ordenado, las estaciones se sucedían unas a otras, el sol salía todos los días. Entonces los dioses habían hecho un mundo muy reglado y con reglas secretas. Había que descubrir las reglas del mundo, porque los dioses eran dioses sensatos, razonables. De vez en cuando, pues, un volcán, una epidemia, y había que estudiar cuáles eran las reglas del mundo. Y eso inicia el conocimiento del mundo natural. Desarrollan, pues, una lógica. Y 6 siglos después, ese saber que ya hereda Platón y Aristóteles y Sócrates, se voltea hacia un campo especial,
que es qué pasa en la polis. ¿Qué es una polis? Una polis no es solo una ciudad para los griegos, es una comunidad que tiene una autorganización política, el equivalente de nuestras alcaldías y municipios. Entonces, el libro famoso, yo siempre he dado a mis alumnos el curso de manera que pierdan el complejo de leer a Aristóteles con tranquilidad, quiere decir una cosa extremadamente sencilla. Hay profesores que complican las cosas, yo las simplifico, ¿no? Y entonces, el libro se llama en griego ta politica, es decir, que quiere decir, ¿qué diablos pasa en la política? ¿Qué pasa en la polis? En la polis pasa que los ciudadanos, que son los politoi, hacen política. Y entonces cambia el sujeto de estudio, ya no el mundo natural, sino el mundo de los comportamientos humanos. Y entonces Aristóteles inicia una ciencia del hombre, que llamamos hasta hoy la ciencia de los hombres que hacen política. La más compleja de todas, la más difícil, ser sociólogo, antropólogo o politicólogo, porque podemos predecir un eclipse, un comportamiento en el espacio, pero nadie sabe quién va a ganar las elecciones, ¿no? Entonces inventa esto que es la idea que hay una ciencia dedicada al comportamiento. Por supuesto, Aristóteles no se chupa el dedo, ¿eh? Considera a mala simplificación. Miren lo que es el verdadero saber, es sencillo. Dice, siempre alguien gobierna, puede ser el uno, monos, monarca. Puede ser que sean varios, entonces los aristoi. ¿Y qué son los aristoi? Los mejores. Eso quiere decir, las viejas familias, las que han luchado, porque permanecían constantemente en guerras con otras ciudades. Bueno, y si no, es más gente, politeia, ¿no? Estaba ancho, el pueblo, la plebe, 3 sistemas. Pero cada régimen tenía su lado defectuoso, su fantasma. ¿Qué pasaba si el monarca, el único, era un tirano, un malvado? Entonces era tiranía. ¿Qué pasaba si los aristoi, encima de ser tan pocos, las viejas familias nobles, se volvían más chicos? Eran los oligoi, los oligarcas, ¿no? Esas cosas que han funcionado en el Perú y siguen funcionando, la argolla, los poquitos, y luego de pronto la politeia, había demagogos, y por desgracia, lo siento mucho, eso tenía un mal nombre, y que nosotros en cambio pensamos lo contrario, se llamaba democracia, que tenía el riesgo que se echaba a perder porque los demagogos le echaban a perder. Entonces Aristóteles se queda de pie por mucho tiempo, hasta otras clasificaciones que no voy a tocar. ¿Qué pasa con la idea política? Corramos un poco. Se desaparece la idea de democracia. Eso dura 2 siglos y medio. Las ciudades griegas, ¿qué defectos tendría? Nunca pensaron en el Estado, porque todo esto, dentro de unos minutos, termina en la idea del Estado. Entonces, Grecia es dominada por un sector que era extraordinariamente poderoso militarmente. Los espartanos vencen a Atenas, pero los espartanos eran esclavistas, a diferencia de Atenas. Entonces esto lo recoge Roma. Ustedes son hijos de Roma. Roma crea la res pública, crea el derecho. Es la primera civilización que crea el derecho. Y muchos de ustedes vienen del derecho romano, ¿no? Y el latín ha sido muy importante. Pasa un tiempo, Roma se derrumba. Tercera aparición, aparecen monarquías en toda Europa, cuando logran salir del feudalismo, y aparece un fenómeno extraordinario, que fue la guerra de religiones. Y en Inglaterra, en un momento determinado, Inglaterra era un lugar muy conflictivo, y aparece un tercer pensador, me estoy saltando uno, que ese pensador se llama Hobbes, y Hobbes piensa en la necesidad de un pacto social para acabar la guerra de todos contra todos, protestantes contra católicos, etc. Y ese era un acuerdo, un pacto. ¿Por qué nos importa? Y ustedes lo saben mejor que yo, porque son los primeros contratalistas. Y Hobbes propone que haya un leviatán, un poderoso poder para
por desgracia, impedir la violencia privada o de los señores feudales, que siempre fueron muy indisciplinados, ¿no? Eso se llama el Leviatán, el Estado. Nace el Estado. Me estoy olvidando Maquiavelo, que va a protestar. Maquiavelo piensa que el príncipe en una ciudad, porque son repúblicas, aparecen en Italia, debe aprender a comprender que la política está llena de elementos emocionales, pasionales, de egoísmos, y que la mejor manera de manejar una sociedad es comprender que los hombres no somos ni buenos ni malos, pero somos ingratos, malvados, tramposos, y a partir del realismo de Maquiavelo vienen sus consejos en su libro que no podemos olvidar. El que es inocente y no se da cuenta de las trampas, entonces no es un buen mandatario, sobre todo si encima tiene un defecto físico, es sordo. Si el mandatario es sordo, ¿qué pasa? No escucha el ruido del serrucho, y eso es muy grave, ¿no? Y hay que tener también buen oído para eso. Después de Hobbes, que viene Rousseau. Venimos de Rousseau. Rousseau dice: el cambio es directo, el contrato no es de la gente con el soberano, que es absoluto, y necesitaban el absolutismo para calmar a los señores feudales. El contrato es entre nosotros, es horizontal, el contrato social. Y el contrato social es un libro pequeño del cual nace la Revolución Francesa y nosotros. No se ha establecido, no se establece con claridad qué relaciona a nuestros libertadores con la Revolución Francesa y con Rousseau. Dos cosas simples. Si no hubiera habido Revolución Francesa, no hubieran surgido estos militares como Bolívar y San Martín, improvisados, porque era un noble Bolívar, pero no había estudiado la guerra. Ellos son la continuación del jacobinismo que había vencido y había creado una república sin reyes. Y llegaron acá. Dicen: ¿qué relación tiene? ¿Qué dice San Martín cuando proclama? Hay una marca ideológica, una marca del liberalismo cuando era revolucionario. ¿Qué cosa dice cuando proclama la independencia del Perú? El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Voluntad general. ¿Qué es eso? Eso es Rousseau puro. ¿Qué decía Rousseau? Que lo que manda es la voluntad general del pueblo, que es la que decide las leyes que ellos mismos crean y a la cual se somete. Entonces, eso era pues entonces, como el Che Guevara era marxista, con toda razón y todos mis respetos a Che, San Martín era un rusoniano con fusiles, ¿no? Era un revolucionario con las ideas propias de su tiempo, ¿no? Y entonces Rousseau es uno de los antecedentes éticos, políticos e intelectuales. Después de Rousseau vienen otros pensadores que no los voy a mencionar, sino los de Tocqueville, que es un francés viajero que va a Estados Unidos y estudia un libro accesible a todos, que se llama La democracia en América. ¿Por qué el hijo de una familia de nobles en 1830, juez de Versalles, heredero de la cultura de la Ilustración, que había visto morir 17 miembros de su familia, subir al cadalso, a la guillotina, era un liberal demócrata y que viaja a los Estados Unidos? Porque no había más repúblicas libres en Europa. Y el único país del mundo que practicaba un sistema rarísimo, extraño, sin reyes, era Estados Unidos de 1835. Y ahí descubre varias cosas, entre ellas que esa insularidad, ese particularismo, se iba a convertir en la regla dominante de toda la vida política en Europa. Toda Europa había vuelto a ser imperios y se lanzaban entonces hacia hacer naciones colonialistas. Cuando esto pasa, hay alguien más que tiene que incorporarse a este elenco de grandes pensadores. Ustedes dirán: ¿qué necesidad tenemos los grandes pensadores? Alguien respondió por mí. Alguien dijo: hay que subirse
sobre gigantes para poder ver lejos. Estos son los gigantes del conocimiento. Entre Tocqueville y Marx hay un gran cambio. Hay la revolución industrial y la aparición de clases que Tocqueville no conoció, burguesía y proletariado. Nosotros no tuvimos revolución industrial. Eso es importante saberlo, ¿no? Por las razones económicas que conocemos. Aquí el poder venía de la tierra, de la explotación de los indios del Perú. Y entonces esto ignoró el siglo XIX peruano, la existencia de la revolución industrial, y lo perdimos en las guerras entre caudillos, ¿no? Que defendían a una u otra casona de las familias dominantes. Marx estudia la burguesía y el proletariado, y a partir de él van a haber varias herencias. Una de ellas es el estalinismo en Rusia, que sin ser una sociedad industrial produce, por decir, circunstancias particulares, el pasaje al poder de una parte de la socialdemocracia. Pero el marxismo produjo varias cosas, no necesito decir más ante un público como ustedes. Produjo variantes. Había el titoísmo, comunismo nacional, el maoísmo, el trotskismo y la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, pues, fue aquellos marxistas que en Alemania decidieron hacer grandes reformas y no tomar el poder. Y fueron los que crearon la Europa moderna y de las 30 gloriosas, esos estados que son estados que combinan el poder del Estado y del mercado. Entonces, si uno nos pregunta ahora, ¿cuál es la herencia de Marx? Dirán, ninguna, porque el comunismo desapareció en 1990. Yo digo, ¿y qué pasa con Suecia, la Europa del Norte? ¿Dónde existe en el mundo el per cápita más alto? No es en Estados Unidos. La persona que vive en Noruega tiene como media de ingreso 90.000 euros al año, y el norteamericano medio tiene 35.000 euros al año. El americano paga servicios de salud, paga servicios para educar a sus hijos, servicios sociales, que el Estado social que produjo la Europa de hoy, eso sale de sus impuestos, y es un sistema mucho más humano y es otro capitalismo. No puedo extenderme, pero hay diversos capitalismos en el mundo, eso nunca nos lo dirán. Entonces, al llegar al final, tenemos que decir cuál es el mayor éxito de la política de todos los tiempos: la creación del Estado. Entonces, voy a ocuparme unos minutos de este segundo punto, de qué cosa es el Estado y de dónde viene.